Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es resolver este binomio al cubo. Y usando los pasos que nos dan, tenemos que el primer término debe estar elevado al cubo. Entonces mi primer término sería 7m al cuadrado. 7m al cuadrado. Y esto lo elevamos al cubo. Luego, como este binomio es, bueno, lo separa un signo positivo, entonces quiere decir que todos mis términos van a ser positivos. Entonces le colocamos el signo más y entonces nos dice que el triple del primer término elevado al cuadrado, nuevamente tenemos que escribir el primer término que sería 7m al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y nuevamente vamos a abrir un paréntesis y ahí vamos a escribir el segundo término. El segundo término sería 6n al cubo. Nuevamente colocamos el signo más y otra vez nos dice que tenemos que colocar el triple del primer término. Nuevamente colocamos el primer término, 7m al cuadrado, y ahora tenemos que tomar el segundo término y elevarlo al cuadrado. Entonces me va a quedar de la siguiente forma: tenemos 6n al cubo que está elevado al cuadrado, y luego colocamos el signo más y ahora colocamos el segundo término elevado al cubo, o sea que tiene exponente 3. Entonces me va a quedar 6n al cubo elevado al cubo. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Necesitamos desarrollar esas potencias que nos acaban de quedar. Entonces yo sé, ¿verdad?, que yo tengo la primera potencia que me aparece en este caso, lo voy a subrayar y le voy a colocar un color. Este 7m al cuadrado elevado al cubo, la potencia debe ir tanto para el número como para la variable con su exponente. Entonces yo tengo que multiplicar 7 al cubo. 7 por 7 por 7 me dará 343. Copio la variable m y yo sé que aquí hay una propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia me dice que si yo tengo una potencia que está elevado a otra potencia, entonces lo que yo hago es copiar la variable y multiplicar sus exponentes. Entonces mi variable es m, y si yo multiplico 2 por 3, eso me va a dar 6. Y entonces ya resolví la primera potencia. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a ir paso a paso aquí. Y es que nosotros tenemos el triple, ¿verdad? O sea, colocamos el número 3, pero aquí en esta parte nosotros tenemos una potencia nuevamente. Lo voy a colocar de un color. Y entonces me dice que yo tengo que elevar tanto el número como la variable. Entonces si yo multiplico 7 por 7, esto me dará 49. Copio la variable y multiplico nuevamente sus exponentes, me dará m a la cuarta. Y luego nuevamente copio el 6n al cubo. Aquí lo estoy haciendo paso por paso. Muy bien, ahora nuevamente copio el triple, el primer término que sería 7m al cuadrado, y luego tengo este término que lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces me va a quedar de la siguiente forma: 6 por 6 me va a dar 36. N al cubo, bueno, copio la variable n
y multiplico los exponentes. 3 por 2 sería 6. Más, y nuevamente hago esta potencia. El 6 lo elevo al cubo y n con exponente 3 pues también lo elevo al cubo. Entonces esto quedará de la siguiente forma. Me va a quedar 6 por 6, 36 por 6, 216. Y copiamos la variable que sería n y multiplicamos los exponentes. 3 por 3 sería 9. Bueno, ahí todavía no hemos terminado. Vamos nuevamente y bueno, ya tenemos el resultado del primer término, que sería 343m a la sexta. Ese resultado sí está muy bien, 343m a la sexta. Pero ahora tenemos que resolver aquí la multiplicación que hay en este término. ¿Quiénes son los números que se tienen que multiplicar? Lo voy a indicar. Entonces 3 lo voy a cambiar de color. 3 lo puse en rojo. Se tiene que multiplicar por 49. A este 9 también. Y también se tiene que multiplicar por este número 6, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos multiplicando los números que hay en estos términos. Entonces yo voy a indicarlo en esta parte. Entonces estos números que yo coloqué en rojo lo tengo que multiplicar. ¿Y cuál sería el resultado? Pues si yo multiplico 3 por 49 por 6 me va a dar un resultado de 882. Y entonces ahora las variables también se tienen que multiplicar, pero como son diferentes, entonces simplemente se copian. Me va a quedar m a la cuarta y n al cubo. Luego tengo el signo más y entonces nuevamente hago lo que hice. Multiplico los números. En este caso sería 3. Aquí me va a quedar el número 7 y también multiplico 36. Entonces si yo multiplico 3 por 7 por 36 me dará un resultado de 756. Nuevamente las variables se están multiplicando, pero como son diferentes simplemente se copian. Entonces me va a quedar m al cuadrado y n a la sexta. Y luego este último término pues ya lo resolvimos, entonces simplemente lo copiamos nuevamente. Esto me va a quedar como 216 n al cubo. Disculpen, a la novena. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente hay que darnos cuenta que después de utilizar los pasos para encontrar el binomio al cubo, nuevamente repito, el primer término se eleva al cubo. Luego el triple del primer término se eleva al cuadrado y lo multiplicamos por el segundo término. Nuevamente más el triple del primer término, pero ahora el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay que resolver las potencias. Y entonces simplemente, ¿qué hice? Este 3 lo distribuyo tanto para el 7 como para la variable. Entonces 7 por 7 por 7 da 343. Y hay una propiedad de la potencia, ¿verdad?, que me dice que si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, yo copio la variable y multiplico sus exponentes. Y lo mismo hago aquí, ¿verdad? Simplemente resuelvo las potencias primero
como el primer término y el último término sí me dan las respuestas que yo necesito, entonces ya solo las dejo ahí, y luego con esta parte que todavía faltaba para resolver multiplicaciones, pues se deja indicado, y luego en otra línea pues ya lo podemos resolver esas multiplicaciones. Ahora, si ustedes se quieren omitir esta parte, toda esta parte, pues ya solo dan la respuesta, pero la respuesta debe ir bien indicada. Entonces, si todavía no hay práctica, mejor hagan esta línea también. Y eso sería la resolución de este problema.